Bueno, pues buenas tardes a todos y, en primer lugar, agradecer y muy sinceramente a Isaías Zarazaga la invitación para formar parte de esta interesante jornada sobre las aguas subterráneas, en la que comparto mesa con amigos de hace muchos años y con amigos que lo serán pronto a través del conocimiento de hoy. Lo que le pido al moderador es que me saque tarjeta en cualquier momento en que se adivine que me voy a pasar, porque he preparado un PowerPoint con muchas transparencias, susceptible de ser objeto de mucha información y puede ser que en el marco de eso pues, me pase del tiempo y no quiero hacerlo en modo alguno. Bien, a mí me corresponde hablar de los aspectos normativos de las aguas subterráneas y, claro, con una referencia fundamental al ámbito español, en el que se mueve el derecho que conozco y el derecho que nos es aplicable y al que tenemos que criticar o al que tenemos que aplaudir. Pero no me resisto en decir inicialmente algo que he recordado precisamente en los momentos en los que charlaba con algunas personas. Claro, hay una problemática de las aguas subterráneas específica en nuestro país, pero hay una problemática internacional basada muchas veces en ese desconocimiento que existe del agua subterránea y en las dificultades de su gestión que también ha expuesto Fernando López Vera. Bueno, pues para satisfacción de muchos, hace 3 meses se ha suscrito un importantísimo acuerdo internacional entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil en torno al llamado acuífero Guaraní, que tiene nada menos que 2,5 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 5 Españas, con un importantísimo volumen de agua y en donde se ha instaurado un principio de cooperación que me parece estimabilísimo. Vamos a seguir con mucha atención cómo se gestiona ese inmenso depósito de agua subterránea que es el acuífero Guaraní y, desde luego, lo que quería subrayar al principio pues es ese principio de cooperación que creo que es fundamental entre todos los actores políticos, sociales, económicos, para el mejor aprovechamiento y protección, y las palabras deben ir siempre unidas, de las aguas subterráneas. Bueno, aquí se ha hecho un paralelismo entre aguas subterráneas y aguas superficiales en la primera de las intervenciones de esta tarde. Yo me voy a referir inicialmente también a esa suerte de paralelismo, subrayando que, bueno, en teoría podríamos pensar que hay un aparente régimen jurídico único de todas las aguas. Así se expresa el texto refundido de la Ley de Aguas, el vigente, del año 2001, que sería una consecuencia, y así se dice expresamente, del ciclo hidrológico. Nuestra legislación actual se fundamenta en el ciclo hidrológico, pero y en realidad, y aunque eso sea así, no existe tal régimen jurídico único, uniforme. Hay sí, ciertamente, principios comunes, pero observamos disparidades sustanciales en lo relativo al régimen de la propiedad, en lo relativo al régimen de los aprovechamientos y en las formas de utilización colectiva de las aguas subterráneas. Dentro de, como digo, del mismo texto refundido de la Ley de Aguas, vamos a ver ejemplos de algo que es distinto en el aprovechamiento y en la protección de las aguas subterráneas respecto a las superficiales. Bueno, de eso es fundamentalmente de lo que voy a hablar, y si hay tiempo también hablaré de lo máximo en la singularidad que hemos visto el llamado Plan Especial del Alto Guadiana, que se aprobó hace un par de años. Bien, esa singularidad en el ámbito, primero, de la propiedad, pues tiene unos orígenes históricos clarísimos. Nuestra primera Ley de Aguas es de 1866, luego hay un texto muy parecido de 1879, y en esa Ley de Aguas lo que podemos observar es que hay posibilidades de alcanzar propiedad privada sobre las aguas subterráneas, cosa que no existe en relación, o no existe en relación prácticamente general, sobre las aguas públicas. Ahí podemos encontrar un origen de esas dificultades y de esas disimilitudes. Y me gustaría reflexionar en voz alta durante 2 minutos del porqué, de las razones de ese origen histórico de unos regímenes jurídicos singulares. Bueno, la primera de las razones, el legislador de esos
años, de 1866 y 1879, no conoce el ciclo hidrológico, lo que para nosotros es absolutamente normal y natural, y no concebimos de otra forma, y conocemos la circulación de las aguas. Bueno, el legislador no lo conoce obviamente porque no es conocido en la mayor parte de la ciencia hidrogeológica del momento, aunque hay tratados en donde ya se describe el mismo, pero es precisamente en años justamente posteriores a nuestra primera legislación de aguas histórica cuando ya se afirma y se asienta indubitablemente lo que ha sido discutido, ahí tenemos rastros desde los mismos tiempos de Grecia acerca de cuáles son los caminos del agua, como se dice en un libro de un título más que sugerente. El legislador de 1866-79 habla en relación a la propiedad de las aguas de aquello que ve y que percibe, y por tanto construye un artículo para las aguas superficiales, para las subterráneas, para las aguas de lluvia. Bueno, pues el legislador ve y construye regímenes jurídicos, y en relación a las aguas subterráneas resulta que no las ve, aunque las imagina, aunque sabe que se pueden extraer, construye un régimen basado en la posibilidad de apropiación de las aguas subterráneas y, en todo caso, además, no les da mucha importancia porque los aprovechamientos en aquella época de las aguas subterráneas, al contrario de lo que sucede en la actualidad, son francamente mínimos, despreciables. En todo caso, esa posibilidad de ganar propiedad privada sobre las aguas subterráneas es congruente con otras decisiones de la legislación de aquellos años 1866-79 y congruente con decisiones también relativas a las aguas públicas. Por ejemplo, que los derechos de utilización son perpetuos, no se pierden, o que se puede, por prescripción, adquirir el derecho a la utilización de las aguas subterráneas. Bueno, frente a esos principios que están vigentes algo más de 100 años, nuestra ley postconstitucional de 1985, que sigue una pauta demanializadora evidente de la Constitución de 1978, afirma la propiedad pública de todas las aguas, incluyendo, obviamente, también las subterráneas. Y esa misma ley de 1985 dice que no hay ya derechos perpetuos, que no puede adquirirse el uso del agua por prescripción y que los antiguos derechos perpetuos se transforman como máximo en derechos temporales por 75 años. Se derogan, por otra parte, principios del Código Civil que indicaban lo mismo. Claro, pero el legislador de 1985 se enfrenta con una realidad, que ya hay propietarios de aguas subterráneas, y el legislador de 1985 lo que no quiere ser es un legislador expropiatorio, entre otras cosas porque ignora el coste de esa expropiación, porque se ignora sobre las aguas subterráneas prácticamente todo. Entre otras cosas, no dependía en su gestión de la tradicional administración del agua, las confederaciones hidrográficas, sino dependían de la administración de las minas. Bueno, entonces el legislador de 1985 lo que hace es otorgar una opción a los que eran titulares de las aguas subterráneas. Una, continuar como se está, siga usted siendo propietario, o pase al régimen público. Si continúa como está, entonces lo que resulta es que se continúa como se está, pero absolutamente como se está en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas, 1 de enero de 1986. Si se hace cualquier tipo de modificación, entonces se pierde la propiedad y se pasa a concesión. Y hay una inclusión en un instrumento que regula la Ley de Aguas del 85, el catálogo de aguas privadas a efectos meramente administrativos, y por tanto no hay protección administrativa ninguna de los titulares de esas aguas porque son aguas privadas. O bien la opción es pasar voluntariamente al régimen público y se pasa a una situación privilegiada, primero de aprovechamiento temporal de aguas privadas durante 50 años, que concluirán pasado mañana, el año 2035, y luego habrá una preferencia para obtener concesión. Bueno, estas opciones se podrían realizar durante 3 años, como digo, ¿no? Bueno, y lo que no se podía hacer, después de que transcurrieran esos 3 años, es solicitar el pasar del régimen privado al régimen público. Las cuestiones quedaban consolidadas en ese momento.